Hola, buenas tardes a todos. Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Como siempre les pregunto, si me pueden avisar si están viendo la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar en el día de hoy, en esta semana, vamos a ver todo lo que es el tema integrales. En resumen, tenemos integrales indefinidas, con sus distintos métodos de integración, que es lo que vamos a ver hoy. Sustitución, descomposición, integración por partes. Posiblemente recuerden algo respecto a estos temas. También en la semana vamos a ver lo que es integración de funciones racionales, ¿sí? Integración de funciones trigonométricas, funciones irracionales, para ir terminando en lo que es la integral definida, ¿sí? Con la aplicación del teorema de Barrow, la determinación de áreas encerradas por curvas, bueno, y algunas aplicaciones más de las integrales definidas. Básicamente, ese va a ser el temario de esta semana, ¿sí? Todo lo que es integrales. En lo que respecta a hoy, vamos a comenzar, como les decía, con integrales indefinidas, ¿sí? Lo que es la antiderivada, el cálculo de la primitiva. Veamos el concepto, cuál es el concepto de la función primitiva. Una función primitiva de una función f de x, aquí fíjense está en minúscula, es otra función, que está llamada ahora f mayúscula, cuya derivada es la primera. O sea, la f mayúscula de x es la función primitiva de la f minúscula de x si al yo derivar la función primitiva obtengo la función f de x. Es decir, derivo la f mayúscula y obtengo la f de x, f minúscula. Es decir, la f mayúscula es primitiva si al derivarla obtengo esta función. Veamos un ejemplo. La f mayúscula de x, que le hemos dado un ejemplo, el logaritmo de x, es la función primitiva de f minúscula igual a 1 de x, 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos el logaritmo de x, obtenemos 1 sobre x. Otro ejemplo. La función x cubo sobre 3 es primitiva de x cuadrado, ya que si derivamos x cubo sobre 3, nos queda x cuadrado. Bien, no todas las funciones poseen funciones primitivas, ya que dada una función, puede no existir otra que la tenga por derivada. Ahora, cuando una función f de x posee una función primitiva, esta no es la única, sino que existen infinitas funciones primitivas. Es decir, todas las que difieren de f de x en una constante. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Si tenemos una función f de x que es primitiva de f de x, estoy marcando con el mouse, o sea, f de x mayúscula es primitiva de f minúscula, porque se verifica lo que hemos dicho recién, que derivando la f mayúscula obtenemos la f minúscula, pues la función f mayúscula más una constante c también es primitiva de f de x, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si tenemos esta función f de x más una constante c y nosotros derivamos todo este corchete que está aquí, la derivada de una constante, ¿qué va a ser? 0. Y esta constante puede valer cualquier cosa, cualquier número, y nos va a seguir dando 0. Con lo cual, vamos a obtener un conjunto, una familia de funciones que van a cumplir con el requisito de ser primitiva de la función f minúscula. Veamos un ejemplo. X cubo sobre 3 más 7 es primitiva de x cuadrado, porque si yo derivo esto, obtengo, ya lo hicimos recién, x cuadrado y la derivada de 7 es 0. Pero también x cubo sobre 3 más 15 es primitiva de x cuadrado, porque lo mismo, x cubo sobre 3, si lo derivamos, obtenemos x cuadrado, y la derivada de 15 es 0. Entonces, aquí tenemos dos funciones primitivas, que una tiene constante 7 y la otra tiene constante 15, y de esa manera tenemos un conjunto aquí que hemos marcado dos ejemplos, pero imaginen ustedes que podríamos tener mucho más ejemplos, dándole a la constante c cualquier número. Bien, el conjunto formado por todas las funciones primitivas de una función f de x se denomina integral indefinida de f de x por diferencial de x. La integral indefinida se representa por la integral de f de x por diferencial de x. Veamos un poco más. Si tenemos la función f de x, se puede calcular su derivada como y' igual a f de x, y su diferencial de y igual a ¿qué? A la derivada de la función por diferencial de x. Eso lo habíamos visto cuando vimos diferencial. La operación inversa, dada la derivada o el diferencial, es determinar la función, y esto se denomina cálculo integral. ¿Sí? Es decir, si esta es la derivada, el diferencial de la función, ¿sí? Si nosotros integramos, obtenemos la función primitiva. Es decir, de la derivada pasamos a la función primitiva. ¿Sí? Por eso se suele conocer con el nombre de antiderivada. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? El teorema fundamental del cálculo integral. También lo pueden ver como TFC. ¿Sí? En donde la integral de esta función obtenemos la primitiva más una constante c. Pues si nosotros derivamos esto, f de x mayúscula más c, si lo derivamos, obtenemos la función f de x. En donde las partes, ¿sí? Tenemos el signo de integración, que es esta s alargada, ¿sí? Que viene de sumatoria. El integrando, que es el f de x por diferencial de x. Y bueno, el f mayúscula de x es la integral indefinida o la primitiva. Esto que vemos acá como teorema fundamental del cálculo integral tiene esta parte que está aquí, que es lo que hemos mostrado, y también cuando veamos integrales definidas, lo que respecta a la determinación de la resolución con los extremos de integración, aplicando la regla de Barrow. Pero bueno, no nos adelantemos, sino que mencionamos que esta es la primera parte del teorema fundamental del cálculo integral. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna consulta? Sí, adelante, a ver. Hola, ¿se está escuchando? Sí, yo lo escucho, profe. Bien, gracias. A ver, no sé qué sucedió. Vamos a volver a compartir la pantalla. A ver la consulta del chat.
Sí, a ver, volvemos a lo que está aquí, con respecto a la pregunta del chat. Si derivamos la función primitiva, más c, obtengo el f de x. Es decir, que hay una función más una constante, como tenemos acá en el ejemplo, que si lo derivamos obtenemos x cuadrado. Pero esta constante acá, mostramos el ejemplo que era 7, podría haber sido 15, podría haber sido otro número. Cualquier número que pongamos aquí de constante, si derivamos esto, vamos a obtener x cuadrado. Es decir, que x cubo sobre 3 más 7 es primitiva de x cuadrado, pero también x cubo sobre 3 más 15 es primitiva de x cuadrado. Porque cualquiera de estas dos que yo las derive, obtengo x cuadrado. Pero también habría un sinnúmero de funciones primitivas de x cuadrado, porque puedo cambiar esta constante c por el número que quiera. No sé si se ha comprendido allí. A ver, dicho de otra manera, esto es la primitiva de x cuadrado. Si yo derivo esto que está aquí, obtengo x cuadrado. Si derivo esto que está aquí, obtengo x cuadrado. Ahora voy al revés. Integro x al cuadrado. ¿Sí? Me estoy adelantando. Integro x al cuadrado. ¿Qué voy a obtener? Si se recuerdan algo de integrales. Si integramos x al cuadrado, ¿qué me va a quedar? X al cubo sobre 3 más c, que es lo que ponemos finalmente como resultado. ¿Qué es esa c? Esa c es el 15, el 7, 45, cualquier número. ¿Sí? Porque hay un sinnúmero de funciones primitivas que difieren en una constante c que cumplen con esa condición. Es decir, esto que está aquí lo derivo y obtengo x cuadrado. Esto que está aquí lo derivo y obtengo x cuadrado. Ahora voy al revés. Integro x al cuadrado, ¿qué obtengo? X al cubo sobre 3 más c. ¿Ese c qué es? El 15, el 7, cualquier número. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Al igual que en derivadas, teníamos las demostraciones de cada una de las metodologías o de cómo se obtenían las derivadas y se obtenía una tabla, ¿sí? Que nos permitía resolver en aquel entonces las derivadas. Aquí, de la misma manera, nos va a permitir resolver integrales. ¿Sí? Tenemos una tabla que tiene la integral de algunas funciones que son inmediatas, es decir, cuando digo inmediata es porque puedo aplicar la tabla, y si aplico la tabla, obtengo el resultado de esa integral. Para todas aquellas situaciones donde no podemos aplicar la tabla, vamos a ver los distintos métodos de integración. Veamos algunas, ¿sí? La integral del diferencial de x es x más la constante c. La integral de x a la m, que es lo que veíamos recién, supongamos que este es el cuadrado, ¿qué es? Es x a la m más 1, sería 2 más 1, 3, sobre 2 más 1, 3, más c. ¿Sí? Acá específica para todo m distinto de menos 1, porque si fuese menos 1 sería 1 sobre x, que es la que está acá abajo. La integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo de x, que es el ejemplo que vimos aquí.
Por eso decimos que el logaritmo de x es la primitiva de 1 sobre x, porque si la derivo obtengo 1 sobre x. La integral de e a la x es e a la x, en el mismo caso que la derivada. La derivada de e a la x era e a la x. Tenemos la integral de a a la x diferencial de x es igual a la x sobre el logaritmo de a más c. La integral del seno de x diferencial de x es el menos coseno de x más c. La integral del coseno es el seno de x más c. Bueno, la integral de la tangente, acá tenemos expresada como el logaritmo de la secante más c, en algunas tablas no está, en algunas está de otra manera. La integral de 1 sobre coseno cuadrado, aquí abajo, ¿sí?, es la tangente. Si ustedes se recuerdan, la derivada de la tangente era 1 sobre coseno, ¿sí? Coseno cuadrado. Bueno, y así tenemos un sinnúmero de las integrales inmediatas, donde podemos aplicar la tabla. Y también tenemos las funciones compuestas, al igual que teníamos en la tabla de derivadas, donde tenemos, ¿sí?, funciones expresadas o dos funciones expresadas en función de x, ¿sí? Tiene que ver con lo que es una función anidada y demás. Vamos a dejarlo esto que está aquí porque vamos a abordar los métodos para la resolución de aquellas integrales que no son inmediatas a través de los métodos de integración que les mencionaba recién, en donde uno de ellos, ¿sí?, es por partes. Fíjense que acá está la fórmula, ya vamos a llegar, pero es una metodología de integración que aquí está expresada en la tabla, pero que nosotros los utilizamos, vamos a demostrar esto, y utilizamos en cada uno de los ejercicios la forma adecuada para aplicar esta metodología. Con respecto a la pregunta de la tabla, en realidad, o sea, vamos a trabajar con integrales en esta parte de la materia, con lo cual tienen que utilizar la tabla de integrales. Tienen que utilizar la tabla de integrales para integrar, pero en alguna oportunidad, en los ejercicios y en los ejemplos que vamos a ver, van a ver que aplicamos una derivación, normalmente simple, antes de proceder con la metodología. O sea, ¿qué les quiero decir? Para integrar vamos a usar la tabla de integrales, eso es obvio. Pero en alguna parte de ese ejercicio de integración tenemos que realizar alguna derivada. Pues ahí entonces recurrirán a la tabla de derivadas. No sé si se ha aclarado la consulta. Bien. Bueno. Los procesos para calcular las antiderivadas, ¿sí?, que es lo que hemos estado mencionando, suelen ser sencillos en tanto podamos aplicar y encontrar sus primitivas en la tabla integral. A veces eso no es posible porque no es una integración inmediata. Vamos a ver que los casos con los cuales vamos a trabajar, la mayoría no son inmediatos. Es decir, que aquí vienen los distintos métodos de integración para resolver aquellas integrales que no son inmediatas, justamente. ¿Cuáles son los métodos? El de descomposición, el de sustitución y por partes. ¿Cuál es el método de sustitución? No explico el de descomposición acá porque en realidad el de descomposición es, digamos,
si tenemos la sumatoria, la integral de una sumatoria es igual a la suma de las integrales. Es directamente una propiedad que lo vamos a aplicar en un ejemplo, ¿sí? Más de una vez, con lo cual lo explico en el ejemplo porque es sumamente sencillo. Pasamos al de sustitución. ¿Qué es el de sustitución? Consiste en realizar un cambio de variable de manera de transformar una integral que no es inmediata en una inmediata. Es decir, que utilizando el método de sustitución, cuando no podamos asimilar a ninguna de la tabla la integral que se tiene que resolver. Supongamos que tenemos la integral de la función f de x por diferencial de x, donde de esta integral no la podemos resolver directamente por la tabla, porque no es inmediata. Entonces, vamos a tomar como nueva variable a f de x y lo vamos a llamar u. Entonces, u es f de x. Vamos a tener que tener presente que el diferencial de u va a ser igual a la derivada de la función f de x por diferencial de x. Y de aquí vamos a despejar diferencial de x, nos va a quedar diferencial de u sobre la derivada de la función. Este paso previo lo vamos a hacer siempre que hagamos sustitución. Y la metodología de sustitución es algo que nos va a permitir resolver, así como veíamos en algunos ejercicios en límites y demás, la sustitución, acá en integrales es sumamente utilizado también. Finalmente, nos va a quedar la integral de u por diferencial de u sobre la f de x. ¿Por qué está este término aquí? Porque hemos reemplazado al diferencial de x por lo que vale. Es decir, f de x, ¿cuánto vale? Vale u, por eso acá está u. ¿Y cuánto vale diferencial de x? Diferencial de x vale du sobre f'. ¿Y por qué hemos hecho esto? Bueno, aquí lo vemos en forma general, en una expresión general, pero vamos a ver que a partir de esta metodología nos va a permitir poder realizar una simplificación o algún otro proceso matemático que nos va a permitir resolver la integral a partir de poder utilizar la tabla, porque recuerden que la premisa, ¿de qué partimos? De que la función que teníamos que integrar no se podía utilizar la tabla directamente. Entonces, si no podemos utilizar la tabla directamente, hacemos algún procedimiento, en este caso el de sustitución, que nos va a permitir de alguna manera poder utilizar la tabla en un paso posterior. Bueno, esto que está aquí lo hemos mencionado. Llegamos a una función, a una integral que es más sencilla y que nos permite utilizar la tabla. Entonces, ¿los pasos cuáles son? Hay que efectuar la sustitución de la variable, que es lo que hicimos acá. Hay que resolver la integral con la nueva variable y luego hay que expresar el resultado en función de la variable original. Esto es 3 pasos muy simples. Cuando veamos un ejemplo, lo van a ver aplicado. Bien, y en cuanto a la metodología por partes, supongamos que tenemos dos funciones, ¿sí? U de x y b de x. Si hacemos el diferencial de estos, la derivada, perdón, de este producto, va a ser la primera por la segunda derivada más la primera derivada por la segunda, ¿sí? Acá está cambio del orden, puede ser en una sumatoria, puede estar, digamos, en cualquier orden en los sumandos. Si integramos a ambos miembros, es decir, a la izquierda y a la derecha, ¿qué nos va a quedar? La integral de la derivada de u por b igual a la integral de este sumando más la integral del otro sumando. Por la propiedad que hemos visto de las integrales, ¿sí? Que lo hemos visto acá en este ejemplo, la integral del diferencial es directamente, digamos, se cancelan, es directamente la variable. La integral de esta derivada, de esta diferencial de estas dos, del producto de estas dos funciones, se cancelan, nos quedan las dos funciones
originales. Igual a la otra expresión, al otro miembro que tenemos a la derecha. De aquí vamos a proceder a despejar la integral de u por db, ¿sí? Que está acá. La integral de u por db pasa a este miembro, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda u por b menos la integral de du por b. ¿Sí? Hemos despejado directamente la integral de u por db, este término que está acá. Y esto que hemos obtenido acá se llama, o es la fórmula, para la integración por partes. Y nos va a permitir resolver una integral del tipo u por db aplicando esta fórmula. ¿Sí? Es decir, podemos tener integrales que sean el producto de dos funciones, a los cuales a una de ellas la vamos a llamar u y a la otra la vamos a llamar db. Y ya vamos a ver cómo elegimos una o la otra, pero al llamarla o al adoptarla de una manera a una u y a la otra db, aplicando esta fórmula, nos va a permitir poder resolver esta integral que era un producto de dos funciones. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, lo hicimos justamente porque nuevamente no es posible aplicar la tabla de integrales, es decir, no son integrales inmediatas. Bien. Veamos unos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos integrales inmediatas. Tenemos la integral de una sumatoria, ¿sí? Uno que está en 3x menos 5x cuadrado más 2x, perdón, más 2 raíz de x por diferencial de x. La integral de una sumatoria, ¿sí? Es igual a la suma de las integrales de cada uno de esos términos. Entonces, la integral de 3x diferencial de x, ¿sí? 3 es una constante que sale fuera del signo integral. Toda constante puede ser sacada fuera del signo integral. ¿Y qué nos queda? La integral de x por diferencial de x. La integral de x, ¿sí? Es x a la 1, tiene exponente 1. Con lo cual, si ustedes van a la tabla que veíamos recién, o si tienen alguna tabla a la mano, recuerden que era x a la m más 1 sobre m más 1. Con lo cual, si tiene de exponente 1 aquí, va a ser 1 más 1 al cuadrado sobre 1 más 1, o sea, 2. Bien, de la misma manera el 5x cuadrado. El 5 sale fuera del signo integral. ¿Qué nos va a quedar? X a las 2 más 1, o sea que es cubo, sobre 2 más 1, es 3. Lo mismo para la integral de 2 raíz de x. Sería x a la 1 medio. 1 medio más 1 es 3 medios, sobre 1 medio más 1, o sea 3 medios. Más c. Una vez que hemos resuelto la integral, colocamos la constante de integración. ¿Por qué? Porque acá está contemplado la familia o el conjunto de constantes que podrían estar aquí, un número cualquiera, porque si nosotros derivamos esto que está aquí, volveríamos a la función de la cual partimos, que estamos integrando. Es decir, esta es la primitiva. Bien, fíjense que acá hemos aplicado una de las que tienen en la tabla, que era x a la m, ¿sí? Y hemos descompuesto en la sumatoria de integrales. Acá tiene dos títulos, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Porque acá hemos aplicado la sumatoria
hemos descompuesto en la suma, ¿sí? Entonces, hemos aplicado lo que es inmediato, pero también hemos aplicado la descomposición. Y aquí tenemos un ejemplo de descomposición, pero es básicamente lo mismo. Tenemos la integral de este binomio al cuadrado. ¿Cómo es el cuadrado de un binomio? Bueno, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y una vez que tenemos esta sumatoria, lo que tenemos que hacer es distribuirlo o descomponerlos en las integrales de cada uno de los sumandos. Nuevamente, la integral de x al cuadrado va a ser, aquí tenemos un error, esto es al cubo, aquí también. La integral de x al cuadrado va a ser x a la m más 1, o sea, 2 más 1 es 3, sobre m más 1, que también es 3. Aquí la integral de 2x, 2 sale fuera del signo integral, nos va a quedar x a la 1, o sea, 1 más 1, 2, sobre 1 más 1 también 2. La integral del diferencial es x, ¿sí? Más c. Y allí nuevamente tenemos la primitiva de esta función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, son integrales sencillas, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a uno de los métodos más utilizados, ¿sí? No solamente para la resolución de integrales, sino de aquellas integrales que son para resolver por sustitución, sino de otras integrales en donde se aplica otra metodología, pero en la mitad del procedimiento necesitamos hacer una sustitución. Veamos este ejemplo. Tenemos la integral de 6x menos 2 como numerador y en el denominador 3x cuadrado menos 2x más 5 por diferencial de x. Bueno, lo primero que tenemos que ver es este numerador y este denominador. ¿Qué observamos? Bueno, observamos que si derivamos el denominador, nos va a quedar igual al numerador. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar u al denominador, que aquí está. U es 3x cuadrado menos 2x más 5. Esta va a ser la sustitución que vamos a hacer. Y recuerden, vamos a calcular el du como la derivada de la función, que es el 2 baja, 3 por 2, 6, ¿sí? Por x, y derivamos 2 menos 1, 1. Por eso queda x a la 1. Menos la derivada de 2 por x, que es 2, y la derivada de 5, que es 0. Luego, de aquí, vamos a despejar el diferencial de x, que va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de u sobre 6x menos 2. Bien, una vez que hemos sustituido y hemos obtenido la igualdad del diferencial de x, nos volvemos a la integral que tenemos que resolver. Bien, ¿el numerador hemos hecho algo? No, queda tal cual. El denominador lo llamamos con la nueva variable, que es u, porque hemos reemplazado, hemos sustituido al denominador por u. ¿Y el diferencial de x qué es lo que vale? El diferencial de x vale diferencial de u sobre 6x menos 2. ¿Y esto qué nos va a permitir? Tener en el numerador 6x menos 2 y en el denominador 6x menos 2, con lo cual podemos simplificar y nos queda la integral de du sobre u. Si ustedes van a la tabla, van a encontrar que la integral de dx sobre x es el logaritmo de x. Es decir, la integral del diferencial de la variable sobre la variable es igual al logaritmo de la variable, para no hablar ni de x ni de u. ¿Sí? La integral del diferencial de la variable sobre la variable es igual al logaritmo de la variable más e. No multiplico y divido por el numerador en el segundo paso.
El segundo paso surge de hacer el reemplazo de los términos que se han calculado en la sustitución, que lo vuelvo a repetir. Hemos llamado al denominador u. Luego hemos calculado el diferencial de u como la derivada de la función por diferencial de x. Y de aquí hemos despejado el diferencial de x, que es igual al diferencial de u sobre 6x menos 2. Luego, con toda esta sustitución y despeje realizado, nos volvemos a la integral original. El numerador queda tal cual como está. El denominador lo hemos llamado u, porque acá hemos hecho la sustitución. Y luego hemos reemplazado el diferencial de x por lo que vale diferencial de u sobre 6x menos 2. Eso nos permite hacer esta simplificación de numerador aquí con denominador. Por eso yo arranqué el ejercicio diciéndole que el numerador era la derivada del denominador, con lo cual estaba claro que el denominador teníamos que llamarlo u, porque cuando lleguemos a esta etapa, a despejar el diferencial de x, yo sé que acá me va a quedar la derivada del denominador, y que es igual al numerador, con lo cual me va a permitir simplificarlo. Bien, habíamos llegado acá que la resolución de esto era el logaritmo de u más c. Bien, ¿pero está terminado acá el ejercicio? No, porque nuestro ejercicio fue dado, o la expresión fue dada en la función x, ¿sí? No en u. Con lo cual, debemos sustituir lo que habíamos llamado por u como 3x cuadrado menos 2x más 5. Es decir, esto es igual al logaritmo de 3x cuadrado menos 2x más 5 más c. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que usar el método de sustitución? ¿Es como por descarte, viendo que los otros no los puedo usar por tabla o ese tipo? Sí. Aquí en integrales, como en varios de los ejercicios, en varios de los temas que hemos visto, no hay una metodología para darse cuenta de qué método tengo que utilizar. Ahora bien, dicho eso, hay que aclarar que si ustedes tienen este ejercicio, está claro que, por ejemplo, descomposición no lo pueden hacer, porque ¿cómo descompongo esto en sumandos? La integral de una sumatoria, no puedo. Porque tengo un numerador y acá abajo tengo un denominador. Por un lado. Por el otro, no, esto que está acá no está en la tabla, no lo puedo utilizar en forma directa. Con lo cual, hecho ese análisis, ya sé que no es ni inmediata, ni tampoco puedo hacer descomposición. Ahora bien, les tengo que sumar algo más. Cuando hagan muchos ejercicios, se van a dar cuenta de una manera intuitiva de cuál es el método por el cual tienen que encarar. Esto, cuando ustedes ven acá, inevitablemente ven que la derivada del denominador es el numerador. Entonces, está claro que el denominador lo tengo que llamar u, porque cuando yo lo derive y despeje el diferencial de x, me queda acá en el denominador de esta fracción 6x menos 2, que cuando yo reemplace acá me permite simplificar, y me queda du sobre u, y de esa manera es una integral inmediata. No sé si es claro ahí la consulta. Sí, profe, gracias. No, no hay por qué. Bien. Veamos aquí otro ejemplo que no está numerado. Se ha saltado la numeración. Ahí está. Bueno. Veamos acá. Integral de x por e a la x al cuadrado. Está claro que no es inmediato porque no hay ninguna de esas en la tabla. Entonces, tomo el exponente de e, que es x cuadrado, lo tomo como u. Me queda x cuadrado. Hago el diferencial de u, que es 2x por diferencial de x. Y despejo el diferencial de x como du sobre 2x. Ahora, con todo esto me voy de nuevo a la integral original. Y me fijo, me queda la integral de x, que no hice nada.
tal cual está, por e a la u. ¿Por qué u? Porque u había llamado x cuadrado. Y el diferencial de x vale du sobre 2x. ¿Esto qué me permite? Por un lado, simplificar la x con la x, de acá del numerador y de acá del denominador, y me queda un medio que sale fuera el signo integral. Entonces me queda un medio de la integral de e a la u por diferencial de u. La integral de e a la variable por el diferencial de la variable es e a la variable, ¿sí? O sea, e a la u diferencial de u, la integral es e a la u. Por un medio, porque el un medio estaba como constante, más c. ¿Qué paso me resta por hacer? El paso que me resta por hacer es sustituir en el resultado cuánto valía u. U lo habíamos llamado x cuadrado, entonces nos queda un medio de e por e, perdón, un medio de e elevado a la x cuadrado más c. Y este es el resultado de esa integral. Bien. El 1 medio surge de cuando reemplazamos el diferencial de x. El diferencial de x, ¿cuánto valía? Du sobre 2x. Cuando reemplazamos diferenciales du sobre 2x, el 1 medio es una constante que sale fuera del signo integral, ¿sí? Por eso está puesto acá afuera. No sé si ahí se aclaró la consulta. Bien. Bueno, veamos este otro ejemplo, un poquito más elaborado. La integral de x a la quinta sobre 1 más x al cuadrado, todo a la cuarta. Bueno, acá lo trabajamos un poco antes. Decimos, x a la quinta puede ser separado como x a la cuarta por x. El denominador queda igual. X a la cuarta puede ser separado como x al cuadrado. ¿Sí? Potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes por x y el denominador queda tal cual. Ahora, digo, al denominador 1 más x al cuadrado lo llamo u. U es igual a 1 más x al cuadrado. Este paso que está aquí lo dejamos por un segundo y, o si quieren lo cambiamos de lugar para que esté ordenado. ¿Sí? U es 1 más x al cuadrado, lo hemos llamado, y el diferencial de u, ¿a qué es igual? A 2x, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí está faltando algo. 2x. ¿Sí? Du es igual a 2x por diferencial de x. ¿Y el diferencial de x a qué va a ser igual? A du sobre 2x. ¿Sí? Despejamos de acá diferencial de x. ¿A qué es igual? A du sobre 2x que pasa a dividir. Dejamos hasta acá momentáneamente. ¿Sí? Hemos hecho la sustitución, hemos calculado el diferencial de u y hemos despejado el diferencial de x. Me vuelvo a la función original. ¿Sí? Entonces, en la función original tenía x al cuadrado por x sobre 1 más x al cuadrado a la cuarta. ¿Qué es esto que está acá? Lo que yo he llamado u, ¿sí? Con lo cual me queda u a la cuarta. U a la cuarta. Ahora, este x cuadrado que tengo acá, ¿sí? También lo voy a reemplazar por la variable que tengo. De aquí voy a despejar x al cuadrado. X al cuadrado, ¿cuánto vale? Si yo despejo de aquí, vale u menos 1.
u menos 1. Con lo cual me queda x al cuadrado es u menos 1 al cuadrado. ¿Qué es este cuadrado? Este otro que estaba aquí. Entonces, en el numerador nos quedó u menos 1 al cuadrado sobre u a la cuarta. ¿Sí? Ahí no está escrito, está hecho en un paso anterior, ¿sí? Pero, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos la x que teníamos antes, sería esta, ¿sí? Y hemos reemplazado el diferencial de x por lo que vale, que sería 2x. ¿Sí? Por eso que no estaba escrita la x recién, porque se simplifica x con x, ¿sí? Por eso no estaba escrito. Lo volvemos a sacar. Entonces nos ha quedado una nueva integral expresada en u. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos ahora? Que aquí en el paréntesis tenemos el cuadrado de un binomio. Y en el denominador tenemos una variable a la cuarta, nada más. No tenemos este cuadrado de binomio. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir resolver este cuadrado del binomio, que va a ser el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Sobre u a la cuarta, que queda igual, por du sobre 2, que es el diferencial que venimos trabajando. ¿Y esto qué nos permite? Ahora sí, nos permite descomponer en distintas integrales, porque u cuadrado está sobre u a la cuarta, es el denominador común. 2u está sobre u a la cuarta, también nos permite porque es el denominador común. Y 1 sobre u a la cuarta, también. Este du por 1/2, ¿sí? Multiplica a todo lo que tenemos acá adentro. El 1/2 sale fuera el signo integral, por eso es factor de todo. Y de esta manera nos quedó u al cuadrado sobre u a la cuarta, es cociente de potencia, se restan los exponentes, ¿sí? Por eso me queda u a la menos 2. Aquí también 2u sobre u a la cuarta, se restan los exponentes. Y aquí tenemos, le estaría faltando el 2, ¿sí? Que no se ha escrito, que era este 2 que teníamos acá. Y esto es negativo, ¿sí? Porque es du sobre u a la cuarta, que sale del último término. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, lo que tenemos que pasar es a resolver las integrales porque son inmediatas. Son de la característica del tipo variable a la m, ¿sí? Variable a la m, variable a la m, variable a la m. Entonces, u a la menos 2. ¿Cómo es la integral? Va a ser u a la m más 1, menos 2 más 1, menos 1. Y el denominador, el mismo número. En el otro caso, ¿sí? Es menos 3 más 1 es menos 2 sobre menos 2. También, aquí estaría faltando el 2, que es esta constante que hemos colocado acá. Más, ¿sí? La última, que es menos 4 más 1, menos 3, y acá está expresado como un tercio, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos resuelta la integral y nos está faltando expresarla en la sustitución que habíamos hecho. Previo a sustituirlo, lo que vamos a hacer es ordenar estos exponentes negativos, ¿sí? El primero nos queda u a la menos 1 es 1 sobre u, que es lo que está aquí, ¿sí? Profe, una consulta, ¿ahí no sería menos 1 sobre u? Sí, justo estoy por corregir eso ahí. Ahí está. Menos 1 sobre u, porque el 1 está negativo aquí. En el segundo caso, el 2 con el 2 se cancelan, ¿sí? Y el menos con el menos se hace más. Acá es más, ¿sí? Lo cambiamos ahora.
Y en el último caso nos queda 1/3 de 1 sobre u cubo. Más c. Luego, ahora sí, reemplazamos el u por lo que vale. U vale 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser 1/2, va a multiplicar a cada uno de estos términos. Entonces va a ser 1/2 negativo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, que corregimos recién. 1/2 negativo de u, que vale 1 más x al cuadrado, más 1/2, no está mal ese 4, ¿por qué? Porque este 1/2 multiplica acá, de 1 sobre 1 más x al cuadrado, porque acá está el cuadrado, y la u vale 1 más x al cuadrado, más 1 sobre 6, ¿por qué? Porque es 1/2 por 1/3, entonces 1/6. ¿De qué? De u, que es 1 más x al cuadrado, al cubo, más c. Y allí tendríamos resuelto el ejercicio terminado. ¿Alguna pregunta hasta allí? Teníamos algunos errores, los hemos ido corrigiendo durante la marcha. Bien. Profe, ¿Sí? yo sí tengo una consulta. ¿El 1/2 no lo puedo dejar afuera como factor común y reemplazar las u sin el 1/2? Sí, podría haberlo trabajado, a ver si lo podemos hacer así. Disculpen un segundito. Podríamos haber puesto el corchete, ¿sí? Y acá haber puesto el 1/2. ¿Sí? Y obviamente no distribuirlo y cerrar el corchete acá. Pero lo puede trabajar de una manera o la otra, ¿sí? Por eso ahora lo vamos a dejar expresado así, pero es lo mismo. No sé si se aclaró allí la consulta. Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, pasemos ahora a algunos ejemplos de ¿por qué luego de integrar, cualquiera sea estas, pasamos a esto y nos queda más c? Porque es lo que decíamos recién. Recuerden que lo que obtenemos aquí es la primitiva de la función o de las funciones, pero que hay un grupo de primitivas que difieren en una constante c. ¿Sí? Por eso es que una vez que integramos integral de la variable por el diferencial, ¿sí? Obtenemos una primitiva que difiere de una constante c. Es lo que hemos visto recién, ¿sí? Acá hemos hecho una sustitución, un cambio de variable. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien. Bueno, les decía entonces que vamos a ver algunos ejemplos de integrales por partes. Habíamos llegado recién a que la expresión que vamos a utilizar para resolver integrales por partes es de esta manera. Integral de u por db igual a u por b menos la integral de du por b. ¿Qué es esto? Bien, supongamos que tenemos esta integral. Estoy marcando aquí. ¿Sí? La integral de x por el seno de x diferencial de x. Esa es la integral. Bien. ¿Es directa o inmediata? No, porque no está en la tabla. ¿Puedo descomponerlo en la suma? No, porque no es una suma y es un producto. Si hago sustitución, si tomo u como si tomo x como u, me va a quedar la integral del seno de x y voy a tener diferencial de u y seno de x. Voy a tener dos, no voy a tener el diferencial en la misma variable que el seno de x, porque voy a tener diferencial de u y seno de x. Entonces,
tampoco por sustitución. Si tomo seno de x como u y hago sustitución, la deriva del seno, el coseno, con lo cual tampoco voy a resolver por sustitución. Entonces, me está diciendo ese pequeño análisis que tendría que ir por el camino por partes. Bueno, me dice que por partes tengo que, de las dos funciones que tengo que a una llamarla u y a la otra db. A una u y a la otra db. Entonces, a x la llamaré u. ¿Sí? Epa. Parece que no va a querer. Ahí está. Aunque el amarillo no se nota muy bien, pero es para hacerlo ahora. La integral vamos a llamar a x como u. ¿Sí? Y por otro lado, al seno de x diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de b, que es lo que está aquí. A ver si ahora puedo. ¿Sí? Fíjense, uno hemos llamado como u y el otro lo hemos llamado como db. ¿Y qué me dice la fórmula? Bueno, usted tomó a uno como u y al otro lo tomó como db. Ok, y ahora aplique esta fórmula. Nos dice que esto es igual a u por b. ¿U lo tenemos? Sí, vale x. ¿Tenemos b? No tenemos b. Lo que nosotros tenemos es db. O sea, tenemos la derivada de b, el diferencial de b, que es igual al seno de x por diferencial de x. Entonces, para obtener d, lo que tengo que hacer es integrar esto. Si yo integro el diferencial de b, me queda b. Integro ambos miembros. Y si integro el seno de x diferencial de x, ¿qué me da? Menos coseno de x. Entonces b vale menos coseno de x. Ahora tengo b para reemplazar en la fórmula, sí, sí lo tengo. Entonces tengo u, sí, que u vale x. Tengo b, sí, lo acabo de calcular, vale menos coseno. Menos, por la fórmula, menos, la integral de ¿qué? De du. ¿Tengo du? No, no lo tengo. Entonces lo calculo. Si tengo u que es igual a dx, el du va a ser igual a la derivada de x por diferencial de x. Entonces du va a ser igual a dx directamente. Du es igual a 1 por diferencial de x, o directamente de x. ¿Sí? ¿Tengo b? Sí, sí, sí lo tengo b porque lo calculé recién. Y b vale menos coseno. Entonces pongo menos coseno. Entonces nos ha quedado esta integral, la segunda integral, esta que está acá, nos queda de forma inmediata. Porque nos va a quedar la integral del coseno de x por diferencial de x. El menos con el menos se va a hacer más, ¿sí? Y la integral del coseno va a ser igual al seno. Es decir, este primer término, x por menos coseno, queda igual, ya lo calculamos, no le pasó nada. Y la integral del coseno diferencial de x es igual al seno de x, más c. Siempre más c porque estamos dentro de integrales indefinidas. ¿Se ha entendido eso? ¿Sí? La diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función, que la derivada de x es 1, por diferencial de x. Recuerden que es la derivada de la función por el diferencial. Y luego, ya tengo el du, lo tengo que reemplazar en la fórmula que está aquí. 1 por dx. Si se aclaró allí la consulta. Para sacar el diferencial de b,
no se debe derivar. Hemos adoptado que seno de x por diferencial de x vale db. Lo hemos adoptado. Hemos llamado a x u y hemos llamado seno de x diferencial de x como db. No lo hemos derivado. Ahora sí, para calcular b, sí hemos integrado esto que está acá. Seno de x diferencial de x. Y ahí obtuvimos b, que era menos coseno. Pero repito, x lo llamamos u arbitrariamente. Y seno de x diferencial de x lo llamamos db arbitrariamente. El db no lo obtuvimos, lo llamamos arbitrariamente. Lo que obtuvimos fue el b, a partir de integrar esto. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien. Veamos otro ejemplo. Integral de x e a la x diferencial de x. Fíjense que acá habíamos hecho un ejemplo de x e a la x al cuadrado. Si quisiésemos hacer por sustitución este ejercicio, ¿qué haríamos? Llamaríamos x del exponente como u. Pero cuando yo haga u de e igual a x y haga de u igual a dx, ¿sí? Me va a quedar x por e a la u por diferencial de u. Y tengo doble variable, digamos, no puedo integrarlo. Con lo cual, no sería el camino por sustitución. Y directa tampoco lo es. Entonces, por parte. Una por parte que es sencilla, ¿sí? Voy a aplicar la fórmula. Tengo u, llamo u a x. Y db llamo a e a la x por diferencial de x. ¿Sí? Si quieren lo volvemos a hacer igual acá con color para que lo veamos. ¿Sí? Esto es u y esto es db. Entonces ahora aplico la fórmula. Digo, u, ¿cuánto vale? Vale x. ¿Cuánto vale b? No lo conozco porque yo tengo db. Entonces tengo que integrar esto. ¿Cómo lo integro? Integral de e a la x diferencial de x. ¿Sí? Esto es directo porque la integral de e a la x es e a la x como su derivada. Entonces, ¿cuánto vale b? B vale, de acuerdo a la fórmula, vale e a la x, que lo acabamos de calcular. Menos la integral de ¿qué? De du, que ¿cuánto vale du? No lo tengo que calcular. Bueno, es lo mismo que el caso recién. Du es igual a 1 por dx. ¿Sí? Entonces, ya directamente ni lo escribo, porque acá tendría que poner 1 por. ¿Sí? Pero bueno, ya lo hicimos en el caso anterior, el 1 no lo escribimos. Por b. ¿Cuánto vale b? Ah, lo calculé recién. b vale e a la x. Entonces me queda la integral de e a la x diferencial de x. Que esta segunda integral es directa. ¿Sí? Entonces, el primer término queda tal cual, x por e a la x, menos de la fórmula, la integral de e a la x diferencial de x, ¿cuánto vale? E a la x más c. Luego, de aquí, extraigo factor común e a la x, ¿sí? Me queda x menos 1 más c. Y ese sería el resultado final. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bien. Allí han hecho un comentario interesante. Sí, el segundo término, ¿sí? O digámoslo de otra manera, esta integral que está acá después del menos, me tiene que quedar una integral que sea inmediata, como los dos casos que hemos visto, la primera que nos quedaba la integral del coseno y en la segunda que nos queda la integral de e a la x, me tiene que quedar una integral que sea inmediata, sí, o si no me queda inmediata, me tiene que quedar aquí una integral
que sea más pequeña, más reducida, más fácil de integrar que de la cual partí. Si yo acá en esta integral, después del menos, obtengo una integral mucho más compleja de la cual partí, ese no era el camino. He equivocado el camino. Es decir, tengo que encontrar una que sea inmediata o que sea más sencilla de la cual partí. Porque si encuentro una más compleja, significa que equivoqué el camino. ¿Se aclaró esa consulta? Profe, le hago una consulta y en caso de que sea una integral no inmediata, pero sí más simple, digamos, ahí yo puedo volver a resolverla por partes o elegir otro método, o sí tengo que seguir por partes. Bien, cuando llegamos acá a esta integral y no es directa, pero es más reducida que acá, posiblemente pueda volver a aplicar por parte. Pero podría darse la situación que aquí nos quede para resolverla por sustitución, en esta segunda integral, ¿sí? O la después del menos. Yo le digo segunda, en realidad es la después de la del menos, ¿sí? Podría resolverse por sustitución o por cualquier otro método, ¿sí? Pero también es por parte. Normalmente, lo que nos queda Claro, acá... Sí, repita, por favor. no, que mi duda era si se podían ir combinando los métodos. Sí, se puede ir combinando, pero posiblemente aquí, en esta integral después del menos, quede para hacer otra vez por parte. Vamos a ver un ejemplo ahora. El tercer ejemplo es muy sencillo, se lo dejo para que lo vean ustedes. Aquí tienen algunos de sustitución y descomposición, ¿sí? Están resueltos paso a paso, donde acá, antes de resolver, se le suma y se le resta 1 para poder encontrar, para poder simplificar, y termina siendo por sustitución, termina siendo por descomposición y no hay que sustituir nada. Acá tienen para aplicar algunas para trigonometría. Esta es la integral que está con el número 4, ¿sí? Es bastante laboriosa, se la recomiendo que la vean, interesante, ¿sí? Donde es trabajable por sustitución, perdón, por descomposición, sin tener que sustituir. Lo mismo la 5. Y en el caso de las por parte, donde se vuelve a aplicar por parte, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el 7, ¿sí? La número 7. Fíjense, nosotros hicimos recién dos casos. Hicimos la de x por e a la x al cuadrado y también hicimos la de x por e a la x. Ahora vamos a hacer x al cuadrado por e a la x. Bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Necesitamos tomar a una como u, ¿sí? Y a la otra como db, como hicimos en el caso anterior. Una es u, ¿sí? Y la otra, bueno, no está marcado acá, bueno, está puesto como prima, le vamos a poner la d, ¿sí? Ahí está. Bueno, fíjense, la fórmula nos dice u, recuerden ¿sí? La teníamos recién aquí, v menos la integral de du por b. Entonces, volvemos. ¿Lo tenemos u? Sí, vale x cuadrado. Lo hemos llamado nosotros arbitrariamente. ¿Tenemos b? No. Tenemos db, que lo hemos llamado nosotros. ¿Cómo calculamos b? Bueno, lo hicimos recién. La integral de e a la x diferencial de x es e a la x, con lo cual b vale e a la x. ¿Tenemos du? No, lo calculamos. Du, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 2x por diferencial de x, ¿sí?
es la derivada de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces aquí está expresado el du de la fórmula, ¿sí? Recuérdenlo, el du que está acá. Por b. ¿Cuánto vale b? Lo hemos calculado recién, vale e a la x. Ok, bueno, entonces ordenamos un poco esto. El primer término, x al cuadrado por e a la x, menos, ¿sí? Menos. Fíjense, si sacamos este 2 fuera el signo integral, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de e a la x por x, diferencial de x. Y la integral de e a la x por x, diferencial de x, ¿qué es? Es lo que hemos calculado recién. La integral de e a la x por, perdón, la integral de x por e a la x, la hemos calculado recién, vale este resultado, ¿sí? Pero tendríamos que hacer por parte de nuevo. Si no hubiésemos hecho ese ejercicio antes, deberíamos resolverlo. Entonces, ¿cómo sería la integral de la resolución de esto? Bueno, tendríamos que llamar a x, vamos a ponerle otro color, como u, y e a la x con el diferencial de x, lo tendríamos que llamar como db, ¿sí? Sería lo que tendríamos que hacer, sería x, nuevamente u igual a x, ¿sí? Y db igual y ya lo marcamos con color, ¿sí? Esto sería en azul y esto sería en verde. Es la nueva nomenclatura que hemos adoptado, ¿sí? Porque en esta segunda integral que nos quedó, o después la del signo menos, nos queda nuevamente para resolver por parte, porque ya la hemos resuelto anteriormente por parte, porque dijimos que no la podíamos resolver de otra manera. Solamente ya la tenemos resuelta. Ahora vamos a hacerla, digamos, para que veamos cómo hacemos una por parte dentro de otra por parte. Entonces, fíjense, el x al cuadrado por e a la x es este primer término que está acá. Menos. ¿De dónde viene este menos? De este menos que está acá. Vamos a resolver esta por parte de nuevo. ¿Cómo resolvemos esta por parte de nuevo? Bueno, tenemos primero que podremos sacar este 2, si quieren, lo hacemos así, y lo ponemos aquí, que sería el 2. ¿Cuál es este 2? Es este 2 de acá. Lo sacamos totalmente fuera del signo de la integral, ¿sí? Por eso nos queda multiplicando el corchete. Para esta segunda por parte, ¿tenemos u? Sí, tenemos u que vale x. Lo podemos marcar si quieren en azul para que no perdamos la nomenclatura. Y tenemos b, sí, tenemos b, que en este caso vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Este b es igual a e a la x, ¿sí? Que es este que está aquí. Menos, ¿por qué este menos? El menos de la fórmula, ¿sí? Que está acá. Disculpen que me fui. Este menos. O sea, estamos aplicando de nuevo esta fórmula a la última que nos había quedado. Menos. La integral, ¿sí? Bueno, du, ¿cuánto vale du? Ya no lo escribo porque sé que el du es igual a dx, porque la derivada de x es igual a 1. Entonces está aquí el du. Y tengo que poner b. ¿Cuánto vale b? Lo calculé recién, vale e a la x, ¿sí? Está acá pintadito, en verde. Entonces, me quedó la integral de e a la x diferencial de x. Esta integral, ¿a qué es igual? Directamente a e a la x, ¿sí? Porque es directa. Entonces, el primer término era lo que habíamos hecho. E al cuadrado por e a la x está aquí. Menos 2 por e a la x por x, que es lo que está acá, ¿sí? 2 por e a la x por x. Menos con menos más,
2 por la integral de e a la x dijimos que es e a la x. Entonces acá está e a la x por 2, más c. Entonces allí hemos encontrado la resolución de nuestra integral, en donde cuando llegamos acá a la integral, que tuvimos que aplicar de nuevo por partes, fíjense, o queda directa, que en este caso no quedó directa, pero nos quedó más reducida que la de cual partimos, porque al menos la x, ¿sí?, ya bajó un grado, pasó de estar al cuadrado a la 1. La e a la x no va a cambiar nunca, porque la derivemos, la integremos, sigue siendo siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá en esta integral después del menos, en la primera y por parte que aplicamos, quedó más reducida. Y al aplicar de nuevo por parte, que lo resolvimos acá, ya nos queda una inmediata, una directa. Y entonces allí ya sí se puede resolver. Entonces, lo que nos permite esto es expresar en esta forma el resultado. Si de estos tres términos sacamos factor común e a la x, nos queda x cuadrado menos 2x más 2 más c. Y este sería el resultado llevado a la mínima expresión. ¿Alguna consulta? Bien. ¿Prefieren que lo dejemos así con color a este archivo para que lo puedan ver después? Bien, con los ejemplos. Este es un caso sencillo donde aplicamos una por parte dentro de otra por parte. Y ustedes en el práctico van a hacer más también, seguramente, pero suele ser también algo bastante utilizado por parte dentro de otra por parte, ¿sí? Lo que no tienen que perder de vista nunca es la expresión, la fórmula, esta que está aquí, para la resolución de los ejercicios, ¿sí? Una pregunta que podrían hacer ustedes, profe, ¿cómo me doy cuenta cuál tomo U y cuál tomo de B? ¿Sí? Bueno, nuevamente la respuesta es hacer muchos ejercicios. Hay allí algunas reglitas mnemotécnicas que recomiendan utilizar uno para U y otro para B, si es logaritmo, si es trigonométrico, etc. Sí, las reglas mnemotécnicas nos olvidamos todos a los 2 días, ¿sí? Entonces, la mejor manera de darse cuenta es haciendo muchos ejercicios, ¿sí? Acá en este caso, cuando tenemos e a la x, ¿sí?, y tenemos acá un x al cuadrado, x al cubo, sabemos que siempre nos va a convenir tomar como u a esta expresión, porque sabemos que cuando lo vamos derivando va bajando de grado. En cambio, e a la x, yo la derive o la integre, va a ser siempre lo mismo. Con lo cual, si hubiese tomado la inversa, fíjense, si yo hubiese tomado u como e a la x, cuando yo la derive acá me va a quedar du igual a e a la x por dx. El db hubiese sido x al cuadrado, que cuando yo lo integre me hubiese quedado x al cubo sobre 3. Con lo cual, si me queda x al cubo sobre 3, en esta segunda integral después del menos, me hubiese quedado una expresión mucho más grande, me hubiese quedado e a la x por x al cubo sobre 3. Con lo cual, de esa manera, en vez de llegar a una expresión más reducida, más pequeña de cual partí, llega a una expresión más grande y más compleja de la cual partí. Entonces, ahí hubiese equivocado el camino. No sé si se ha comprendido esa aclaración. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejamos aquí la clase por hoy. Mañana vamos a continuar con otros métodos de integración, siempre indefinida, ¿sí? Profe, ¿este archivo lo va a subir ahora? ¿Sí? ¿Quieren que se lo suba ya? Yo por mí me vendría bien para ir repasando estos ejercicios. Bien, ok. Se lo subo ahora
en este momento, aguarden un segundo. Gracias. No, de nada. Bien, ya en unos minutitos se los subo, así los que se quieran desconectar. Está un poquito lerda la página de la facultad y se los cargo, ¿sí? En 5 minutos ya tienen las 2 presentaciones que vimos el día de hoy. Bueno, profe, gracias. Hasta mañana. No, hasta mañana, chicos, que anden bien. Estamos finalizada la clase.